Bienvenidos al programa Unisofi. Como cada semana tenemos el gusto de que esté con nosotros la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, doctora en Derecho. Hemos estado platicando diversas cuestiones que los invito a que lo vean sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México ha sido condenado. Y también últimamente dejamos un poquito este tema atrás, vamos a continuar después, pero también hemos estado viendo sobre el sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Estamos viendo en general, luego vimos algunas cuestiones de sucesiones, de testamentos en el estado de California, también cómo se eligen los jueces, varias cosas interesantes y los invito a que vean este tipo de programas. Ya vimos de California y ahora nos iba a platicar también en general, ya después abundaremos, pensamos hacer algo más corto y pues ya se nos alargó. Pero vamos a hacerlo con mucho gusto sobre el sistema jurídico de los Estados Unidos de América ahora, precisamente en el estado de Nueva York, cómo son las sucesiones ahí. No sé si tal vez vayamos a tener que hacer en varias partes, pero la escuchamos, doctora, muchísimas gracias. ¿Y qué nos puede decir al respecto? Claro que sí, bueno, muchas gracias. Empiezo por comentarles que, por ejemplo, en el estado de Nueva York, porque recordemos que Estados Unidos, su sistema jurídico es federalista, igual que en México, lo cual quiere decir que la federación está a cargo de ciertos temas y cada estado es independiente, tiene su propia constitución, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, en ese tenor, tenemos que el estado de Nueva York tiene 62 condados, ¿ok? Y digamos que el condado principal, existe un juez del Tribunal del Condado que está en la ciudad de Nueva York, que se llama Condado de Kings, y entonces es ahí donde se centra, digamos que es la capital del estado de Nueva York, en donde se centra el control de los poderes. Entonces, el alto tribunal es el juez del Tribunal del Condado. En él recae la responsabilidad de la administración de lo que es todos los tribunales del condado de este estado. Habrá que comentar también que, por ejemplo, tiene sus cortes civiles, tiene sus cortes penales, cortes familiares, cortes de testamentarias, y bueno, pues estas cortes testamentarias llevan a cabo todo lo que es el seguimiento tanto de fideicomisos como de eh, todos los testamentos que se elaboran por personas cuando nos encontramos en vida, ¿no? Entonces, este tribunal se llama Tribunal Testamentario de Nueva York, y si recuerdan, les había comentado que en California, cuando una persona tiene más de $150,000, es cuando va a entrar, se tiene que presentar el testamento ante la corte para que la corte observe la administración de ese testamento y fideicomiso. En Nueva York, con únicamente tener $30,000, se tiene que presentar este documento, tanto el testamento como el, eh, los fideicomisos, si es que existen, para que sean observados por la corte. Es decir, que la corte se haga cargo de eh, básicamente dar seguimiento a que lo que está plasmado en ese testamento y en ese fideicomiso se lleve a cabo verdaderamente. Entonces, para esto se tendrá que nombrar una persona, generalmente ya está nombrada. Si hay un testamento y un fideicomiso, ya está nombrado quién va a estar a cargo de la administración de estos documentos. Y, por ejemplo, si hay bienes raíces tanto en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en California, un referee nombrado por la corte tendrá que también llevar el seguimiento de esta administración, es decir, de la venta de los bienes raíces, del pago de impuestos y de la distribución del mismo. Y este referí se le va a tener que dar, o sea, tendrá que recibir un pago. O sea, trabaja para la corte y es nombrado por la corte, pero tendrá que recibir un pago. Al igual que, por ejemplo, el administrador del testamento y del fideicomiso y el abogado que está a cargo de este
fideicomiso y testamento. Entonces tenemos tres personas involucradas, que es el referee, el administrador y el abogado. Entonces, a cada uno le tocará un cierto porcentaje del total de los bienes. Es decir, por ejemplo, si existe una casa y además cuentas bancarias y vehículos, al referee únicamente le tocará un porcentaje de la venta de la bien inmueble. Y al administrador y al abogado le tocará un porcentaje de todos los bienes en conjunto. Entonces, ese porcentaje, por ejemplo, en California es 4% de los primeros $100,000, 3% de los segundos $100,000 y o sea, de los 300 a los $600,000 es el 2% y así sucesivamente. Y ya si hay más de $800,000 es únicamente el 1%. Pero ese es el porcentaje que se le paga tanto al administrador como al juez, perdón, al abogado. Entonces, es un sistema bastante interesante porque, pues obviamente permite a la persona que va a ser la administradora de ese testamento y de ese fideicomiso, pues que lleve a cabo sus funciones porque ¿qué tipo de funciones van a realizar? Bueno, primero que nada, se tendrá que hacer un inventario de todos los bienes de la persona de cuyos, es decir, como decimos en México, de la persona fallecida, comparándola obviamente comparando esa lista de bienes con el testamento y el fideicomiso. Es importante referir que, por ejemplo, el testamento es únicamente respecto, como en México, de los bienes raíces, de los bienes inmuebles. Y el fideicomiso va a abordar temas como cuentas bancarias, vehículos, si es que hay alguna empresa, o algo esos temas se desarrollan o se abordan en el fideicomiso. También este administrador tendrá que pagar los impuestos referentes a los bienes inmuebles y impuestos en general. Se tendrá que también hacer responsable de recolectar cualquier deuda que haya tenido con el de cuyos y o pagar cualquier deuda que el de cuyos haya dejado, así como también él puede invertir eh, si existe, por ejemplo, una cuenta bancaria o demás, él puede tener esa facultad de invertir cierto dinero. Y por supuesto, lo más importante, tendrá que distribuir al final, cuando todo este proceso se cierra ante la corte, tendrá que distribuir los bienes y presentar un inventario final, es decir, se presenta un inventario inicial y un inventario final ante la corte, una vez que obviamente ya la corte tenga tanto el testamento como los documentos del fideicomiso, y entonces con esto se cierra el proceso testamentario, el cual aproximadamente puede durar de 6 meses a un año, dependiendo del cúmulo de bienes que se tengan. Por ejemplo, si hay bienes raíces involucrados, pues obviamente se tiene que esperar a que se haga la venta de estos bienes raíces para poder hacer la distribución. Y bueno, en general, ese es el proceso, muy parecido tanto en Nueva York como en California. Lo que difiere, obviamente, es el monto, ¿no? En California es mucho más el monto que se pide para que se abra un proceso testamentario, que son $150,000, y en Nueva York son $30,000. Usted había referido las cuentas del 401(k), que son las cuentas de retiro, junto con otras que son muy parecidas, finalmente son cuentas de inversión para cuentas de retiro. Bueno, todas esas cuentas también se incorporan en lo que es el fideicomiso y se hace la distribución de las mismas de acuerdo a lo que la persona que falleció, que llevó a cabo, que elaboró su testamento y o fideicomiso, haya determinado. Es Pues, doctor, cuanto, doctor. muchísimas gracias. Continuamos la próxima clase. A mí me quedó una duda. Ajá. Todos los porcentajes que se cobran, aparte hay que pagar los impuestos sobre herencia, Sí, sí, aparte. sí, sí. Por ejemplo, si se vende un bien inmueble que haya sido, que esté dentro del testamento,
hay que pagarle. Y bueno, depende, por ejemplo, en California, si la persona, si el de cuyos vivió los últimos 2 años en esa casa, es un porcentaje, es Ujú, un 15% de impuestos. Pero si la persona lo tenía como inversión y estaba rentada, entonces el porcentaje de impuestos, aumenta. sí, sube a 35%. Pero, por ejemplo, si el heredero se va a quedar con el bien inmueble, también Ah, se no, si el paga como heredero, herencia, ¿no? no, si el heredero se queda con el bien inmueble, pero ahí como hay un cambio de De dueño. dueño, Ujú. entonces se tiene que pagar a la IARES y actualización, por supuesto, porque, por ejemplo, digamos que el testamento se hizo hace 10 años, entonces se vinieron pagando los impuestos de acuerdo a cómo se estaban hace 10 años, pero se actualiza cuando existe el cambio de Ya. propietario, entonces, ajá, O sea que, se incrementa. mire, pese a que es un sistema jurídico diferente, es muy parecido a otros sistemas jurídicos, realmente Sí, así sí, funciona. Pues muchas así gracias, es. doctora. Nos vemos para continuar con esas charlas en el Claro que sí. próximo programa, la próxima semana. Saludos a todos, Hasta luego. suscríbanse, vamos avanzando gracias a ustedes y pues esperemos avanzar un poquito más. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.